En muchas zonas rurales, el problema con los jabalíes no empieza con una anécdota, empieza con pérdidas silenciosas. Cultivos arrancados durante la noche, cercas abiertas como si alguien las hubiera doblado con las manos, bebederos volcados, suelo convertido en barro por el osado constante. Y cuando la manada aprende que un lugar ofrece alimento fácil, regresa una y otra vez, cada vez con más confianza y con más individuos. El punto crítico llega cuando el daño se vuelve repetitivo y predecible. No es un animal suelto, es un grupo entero moviéndose como una sola unidad. Los jabalíes son inteligentes, memorizan rutas, prueban perímetros, detectan puntos débiles y se organizan por jerarquías. Eso significa que espantarlos rara vez funciona por mucho tiempo, porque el susto no cambia el incentivo. Si el sitio sigue ofreciendo comida, agua y acceso, la manada solo ajusta el horario y vuelve. Por eso algunos granjeros y técnicos de control de fauna optan por una estrategia distinta, capturar sin caza, reduciendo el riesgo para personas, ganado y ecosistemas. No se trata de improvisar ni de hacer espectáculo, se trata de planificación, seguridad y cumplimiento de normas locales. En muchos lugares la captura debe coordinarse con autoridades o con personal autorizado, porque una intervención mal hecha puede provocar accidentes, dispersar a la manada o empeorar el problema al empujarla hacia zonas habitadas. La clave, y aquí es donde la historia se vuelve interesante, es entender que la trampa por sí sola no es lo que captura a una manada completa. Lo que realmente manda es el comportamiento social del jabalí. Cuando el grupo confía en un punto, entra en masa. Primero se acercan individuos más cautelosos, observan, olfatean, escuchan. Luego entran los jóvenes, después los adultos, y al final la parte dominante, que suele decidir si el lugar es seguro o no. Ahí aparece el papel del cebo, que no es solo comida, es un mensaje olfativo. Los jabalíes se guían por el olor más que por la vista, y responden con fuerza a aromas intensos y persistentes, sobre todo cuando ese olor se asocia a una recompensa fácil. Muchos equipos usan cebos de base vegetal con fermentación natural, porque el olor se mantiene, se expande con el viento y resulta atractivo incluso cuando el grupo está a distancia. La idea no es alimentar a los jabalíes, la idea es concentrarlos en un punto controlado donde se pueda actuar con seguridad. El detalle que suele marcar la diferencia es la habituación. Antes de intentar capturar, se trabaja para que el grupo pierda miedo al sitio. Se coloca el atrayente en el mismo lugar durante varios días, a la misma hora, sin presión humana, sin ruidos, sin persecución. Se revisan huellas y marcas de osado para confirmar cuántos entran y por dónde. Cuando el patrón se estabiliza, el grupo empieza a tratar el punto como una estación habitual, y esa confianza es exactamente lo que permite que entren muchos en poco tiempo. En el caso de una captura masiva como la de 259 jabalíes, casi siempre hay tres condiciones al mismo tiempo. Una población local alta, un corredor claro de movimiento y un punto de atracción consistente que supera otras opciones del entorno. Si además el lugar ofrece cobertura, como vegetación densa o sombra, el grupo se siente protegido mientras se acerca. Y cuando los primeros individuos cruzan sin consecuencias, el resto sigue, porque la manada interpreta la calma como seguridad. Pero capturar en masa también exige responsabilidad. Un jabalí estresado es peligroso, puede embestir, puede lastimarse y puede lastimar a quien se acerque. Por eso, las intervenciones serias priorizan el manejo seguro, con distancia, con equipos adecuados y con un plan de traslado o contención que evite sufrimiento y evite riesgos sanitarios. Los jabalíes pueden portar enfermedades y parásitos, así que el contacto directo sin protección es un error que no se debe normalizar. Lo más importante es que esta estrategia no resuelve nada si el entorno sigue invitando a nuevas manadas. Si hay basura orgánica accesible, cosecha caída sin recoger, granos expuestos, comederos abiertos o puntos de agua sin control, el problema se regenera. La captura reduce presión de forma inmediata, pero la prevención sostiene el resultado. Cerrar accesos, reforzar cercas, manejar residuos y eliminar comida fácil es lo que evita que el mismo ciclo se repita en pocas semanas con otro grupo. Y es aquí donde el tema del cebo vuelve a tener sentido, no como truco milagroso, sino como una pieza dentro de un plan completo. Cuando se usa con inteligencia, el olor concentra, ordena el movimiento y permite intervenir sin persecución. Cuando se usa mal, solo acostumbra a los jabalíes a buscar comida cerca de humanos. La diferencia entre control y caos suele depender de esa línea fina, disciplina, constancia y una lectura precisa de cómo piensa y cómo decide una manada cuando cree que el camino está libre. Cuando el punto de atracción ya está funcionando y la manada entra con confianza, la siguiente fase no es apurarse, es medir. Se revisa el terreno como si fuera un mapa. Por dónde llegan, dónde se detienen, qué parte del camino usan como refugio y en qué momento se sienten más seguros.
Esa lectura define si una captura masiva es posible o si lo único que se conseguirá es asustarlos y dispersarlos. En esta etapa, el error más común es activar la trampa demasiado pronto. Si el grupo todavía duda, si entra en pequeños números o si se queda en el borde sin cruzar, cualquier cierre brusco rompe la confianza. Los jabalíes aprenden rápido. Un solo susto puede convertir ese punto en una zona prohibida para la manada durante semanas, y entonces todo el esfuerzo se pierde. Por eso se trabaja con consistencia. Misma hora, mismo olor, misma ruta libre de presencia humana. Se minimizan sonidos, luces y movimientos cerca del área. Incluso el olor de combustible, el perfume o el sudor humano puede alterar el comportamiento si el grupo ya está alerta. En control de fauna, un detalle pequeño puede ser la diferencia entre capturar 2 y capturar cientos. Cuando el patrón se consolida, se pasa al diseño de entrada. Una trampa para captura colectiva suele basarse en un corral circular o semicircular con una puerta que permite entrada fácil y salida difícil. La clave es que el jabalí no perciba una amenaza. Si ve una abertura amplia y un interior con alimento, entra. Si ve un pasillo estrecho o un cambio brusco de material, duda. Por eso las mejores instalaciones se integran con el paisaje y evitan contrastes fuertes. El mecanismo de cierre es otro punto crítico. En capturas masivas se busca un cierre que ocurra cuando ya hay muchos dentro, no cuando entre el primero. Algunos sistemas trabajan con activación remota, y otros con disparadores que se activan cuando el movimiento interno indica que la mayoría del grupo ya cruzó. La razón es simple. Si se cierra con pocos, los de afuera se vuelven más cautelosos, y el grupo se fragmenta. A partir de ahí, la operación cambia de tono. Se pasa de atraer a contener. Y contener significa reducir estrés. El ruido, la cercanía humana y los intentos de tocar o empujar animales son errores graves. Un jabalí acorralado puede embestir con fuerza, puede saltar contra malla, puede lastimarse en minutos y puede provocar una situación peligrosa para cualquiera que se acerque. Por eso el manejo responsable mantiene distancia, reduce estímulos y actúa con procedimientos. Se asegura la estructura, se verifica que no haya huecos y se controla el acceso al área. Si hay crías, se toman medidas para evitar separación brusca, porque el caos aumenta el riesgo. Si hay individuos grandes dominantes, se evalúa su comportamiento para evitar embestidas repetidas que rompan el perímetro. Luego viene el componente sanitario. En muchas regiones, la captura de jabalíes está ligada a control de enfermedad y a protección de ganado. Eso implica uso de guantes, botas y barreras de bioseguridad, limpieza de equipos y transporte bajo condiciones controladas. Un error en esta parte no solo afecta a quien participa, también puede llevar patógenos a corrales, bebederos o instalaciones. El número capturado llama la atención, pero lo más importante es el por qué se logró. Se logró porque el plan se construyó sobre comportamiento, no sobre fuerza. La manada siguió un olor, siguió una rutina y siguió a sus propios individuos más confiados. El cebo no fue magia, fue un ancla. Y la trampa no fue una sorpresa, fue una extensión del camino que ya habían aceptado. Después de una captura grande, el trabajo no termina. Se inspeccionan daños alrededor, se identifican rutas secundarias y se revisa si hay señales de grupos distintos. A veces, una zona tiene más de una manada usando el mismo corredor en horarios diferentes. Si solo se actúa una vez y se deja el entorno igual, el vacío se llena. En control de fauna, el espacio libre atrae ocupantes. Ahí entra la prevención de fondo. Se retiran fuentes de alimento, se protegen cultivos con cercas adecuadas, se cierra el acceso a basura orgánica y se refuerzan puntos por donde suelen entrar. También se recomienda coordinar con vecinos, porque los jabalíes no respetan límites de propiedad. Un granjero puede hacer todo bien, y aún así recibir presión si el terreno al lado queda abierto y atractivo. Y mientras el entorno se ajusta, se mantiene vigilancia. Huellas frescas, tierra removida, marcas en cercas y actividad nocturna cerca de bebederos son señales de retorno. Si se detectan temprano, se actúa antes de que el grupo recupere confianza. Porque al final, el objetivo no es capturar por capturar, es romper el ciclo, quitar la recompensa fácil y recuperar el control del terreno sin convertir el campo en un campo de batalla permanente. Después de una captura masiva, mucha gente cree que el problema quedó resuelto. La realidad es que el control de jabalíes funciona como una balanza. Si quitas presión hoy, pero dejas el territorio atractivo mañana, la balanza se vuelve a inclinar. Por eso, la parte más estratégica no es la noche de la captura, es lo que se hace durante las semanas siguientes. Lo primero es confirmar el impacto real. Se comparan daños antes y después, se revisan huellas en los mismos puntos, se inspeccionan bordes de cultivo y se monitorean bebederos.
Un descenso rápido de osado y de marcas en cercas indica que se redujo la actividad del grupo capturado. Pero si aparecen señales nuevas en rutas distintas, eso puede significar que otro grupo ya está probando el terreno. Aquí entra un concepto clave, el efecto vacío. En zonas con alta densidad, cuando un grupo desaparece, el espacio y la comida disponible atraen a otros. A veces llegan desde kilómetros de distancia siguiendo corredores de vegetación, canales o líneas de árboles. Y como esos nuevos individuos no vivieron la experiencia de la captura, no tienen el mismo miedo. Pueden ser incluso más atrevidos si han tenido contacto previo con áreas humanas. Por eso se trabaja con medidas que cambien la ecuación. El objetivo es que el terreno deje de pagar. Si antes el jabalí encontraba alimento fácil, ahora debe encontrar barreras. Si antes podía entrar por un punto blando, ahora debe encontrar cierre y refuerzo. Si antes el olor de comida lo guiaba, ahora debe encontrar ausencia total de atrayentes cerca de corrales, bodegas y basura. En la práctica, eso significa varias acciones concretas. Primero, manejo estricto de residuos orgánicos. Segundo, almacenamiento seguro de granos y alimento animal, sin sacos abiertos ni derrames. Tercero, control de cosecha caída y limpieza del borde de cultivo. Cuarto, ajuste de bebederos para que no sean un punto de reunión nocturna. Quinto, revisión de cercas y reparación inmediata de cualquier abertura, porque un agujero pequeño se convierte en una puerta cuando el grupo insiste noche tras noche. También se recomienda evitar un error que parece lógico pero es contraproducente, volver a cebar el mismo punto para ver si regresan. Eso puede atraer precisamente a los nuevos grupos. El monitoreo se hace con observación, huellas, cámaras de fauna cuando se permite, y patrullaje a distancia, no con comida. Si se necesita reactivar una captura, se elige un punto diferente, lejos de viviendas y lejos de instalaciones sensibles. Ahora, el tema del cebo merece una explicación clara, porque ahí es donde muchos se confunden. Un atrayente bien usado es una herramienta de concentración temporal. Un atrayente mal usado es una invitación permanente. Si cada semana se deja olor fuerte en el mismo lugar, el campo se convierte en un punto de referencia para jabalíes de toda la zona. Y cuanto más lo asocian con comida, más se acercan a humanos, aumentando riesgo de accidentes, daños y conflictos con ganado. En el plano de seguridad, también hay un aspecto que no se debe ignorar. Los jabalíes son impredecibles cuando se sienten acorralados, y pueden atacar a perros, a personas y a animales de granja. Por eso, durante periodos de presión alta, se recomienda mantener a las mascotas bajo control, evitar caminatas nocturnas cerca de vegetación densa y no intentar enfrentarlos. En encuentros cercanos, la prioridad es retirarse con calma, buscar un obstáculo sólido entre la persona y el animal, y reportar actividad inusual si se repite. La coordinación comunitaria es otro multiplicador. Un solo terreno protegido reduce daño local, pero la presión se mueve a la propiedad vecina. Cuando varios granjeros se coordinan, el corredor entero pierde atractivo. Se pueden sincronizar medidas, cerrar rutas de entrada, acordar horarios de vigilancia y compartir información sobre puntos calientes. Esa coordinación, aunque simple, suele ser lo que transforma un esfuerzo aislado en un resultado sostenido. Y hay algo más, el paisaje mismo. En muchas zonas, los jabalíes se benefician de bordes sucios, matorrales densos pegados a cultivos y canales que permiten moverse sin ser vistos. Manejar ese borde, abrir líneas de visión, reducir escondites inmediatos y mantener caminos despejados hace que la manada se sienta expuesta. No elimina el problema por sí solo, pero reduce su comodidad y aumenta el costo de entrar. Al final, una captura masiva como la de 259 jabalíes no es un final, es un punto de inflexión. Demuestra que el comportamiento de manada se puede anticipar y que la presión se puede reducir sin convertir el control en una persecución constante. Pero también deja una lección directa: la tierra siempre responde a incentivos. Si el campo ofrece comida fácil, cobertura y acceso, el jabalí regresa. Si el campo ofrece barreras, ausencia de atrayentes y vigilancia constante, el jabalí busca otro camino, y ahí es cuando el control deja de ser una urgencia y se convierte en estabilidad real. En este punto, la historia deja de ser solo un número impresionante y se convierte en una conclusión útil. Capturar 259 jabalíes sin caza no es un truco, es el resultado de entender cómo se mueve una manada, cómo decide, cómo aprende y que la hace volver. Cuando el control se apoya en comportamiento y no en improvisación, la intervención es más segura, más predecible y menos caótica para todos. La lección más importante es que el cebo no es el héroe del sistema, es una herramienta. Funciona porque concentra y porque ordena el movimiento hacia un punto controlado. Pero si se usa sin disciplina, puede convertir el área en un imán permanente, atrayendo nuevos grupos y acercándolos a zonas humanas.
La diferencia entre una operación responsable y un problema mayor está en el contexto, coordinación, seguridad, bioseguridad y una prevención real que cierre la puerta después de retirar la presión. Para granjeros y comunidades rurales, lo que más sostiene el resultado es cambiar la ecuación del terreno. Basura orgánica controlada, granos y alimento animal bien almacenados, limpieza de cosecha caída, bebederos alejados de bordes de vegetación y cercas reforzadas donde siempre aparecen las mismas huellas. No se trata de hacer todo perfecto un día y luego olvidar, se trata de constancia, porque el jabalí trabaja con repetición y aprende de la repetición. También es clave mantener la calma con los encuentros. Si hay actividad nocturna, si aparecen marcas nuevas en cercas o suelo removido cerca de bebederos, la respuesta correcta es distancia y reporte, no persecución. Los jabalíes pueden lastimar a una persona en segundos, y un intento de confrontación suele terminar mal. Un manejo inteligente reduce riesgo para humanos, para perros y para el ganado. Si se necesita actuar de nuevo, el método más seguro es el que evita dispersión. Un susto mal aplicado separa la manada, la vuelve más nocturna y más cautelosa, y a veces la empuja hacia áreas habitadas. En cambio, una estrategia de concentración, con vigilancia, con estructuras adecuadas y con tiempos correctos, permite intervenir sin convertir el problema en un juego de persecución infinita. Y hay un punto que muchas personas pasan por alto: el control efectivo rara vez es individual. Cuando una zona entera coordina medidas, el corredor pierde atractivo. Si un terreno se protege pero el vecino deja alimento expuesto, la presión se desplaza y el conflicto continúa. La estabilidad llega cuando el incentivo desaparece a escala de área, no solo dentro de una cerca. A partir de aquí, lo más valioso es que te quedes con un criterio simple para reconocer cuando un plan va a funcionar. Si hay lectura del patrón, si hay habituación antes de cerrar, si el cierre ocurre cuando ya hay más adentro, si se evita el contacto directo, si hay bioseguridad y si la prevención elimina comida fácil después, entonces el resultado tiende a sostenerse. Si falta una de esas piezas, el control se vuelve temporal y el problema reaparece. Gracias por acompañarme hasta el final y gracias especialmente a todos los suscritos por apoyar el canal y por hacer que este contenido llegue a más personas que lo necesitan en el campo. Si este video te aportó algo útil, deja tu me gusta, compártelo con alguien que esté lidiando con jabalíes y suscríbete para seguir recibiendo historias informativas, directas y prácticas como esta.